Muy buenas tardes y feliz sábado, hermanos. Una de las más grandes dudas que tenemos a día de hoy los jóvenes adventistas es cómo seguir la voluntad de Dios y hacer caso de los planes que Él tiene para nosotros a su servicio. Y es entonces que es muy común que después de un retiro y después de un campamento o después de una prédica y una oración junto con el pastor, nos sintamos demasiado felices e inspirados a seguir su voluntad y a estar en su camino en sus obras. Pero, ¿qué deberíamos hacer? ¿Salir de nuestras casas y ponernos a recorrer el mundo, evangelizando y quitando el hambre a todos? Pues es un poco más sencillo y complicado a la vez. Mira, varias ocasiones hemos escuchado a las personas decir, cuando algo malo pasa, poner excusas como, esto está pasando porque Dios lo quiere así, o Dios tiene los planes y Él sabe por qué ha hecho las cosas. Y entonces nos hace preguntarnos, ¿es que acaso Dios quiere que pasen cosas malas en el mundo? ¿Es que acaso le gusta deleitarse en vernos sufrir cada día? Y es que no, la respuesta es más simple y concreta, y es el amor. Es el infinito amor que Él tiene, que nos da la libertad de elegir el camino que nosotros queramos. Y es que las malas acciones conducen a malos efectos, y es por eso que sufrimos las consecuencias de esos actos. En realidad Dios no quiere cosas malas para nosotros, Él nos ama infinitamente. Y es por eso que en Romanos 12:2 nosotros leemos y vemos que la justicia y la voluntad de Dios es buena, pura y perfecta. Entonces tú dirás, en todo caso, si estoy sufriendo es porque yo no estoy siguiendo la voluntad de Dios o es porque alguien cercano a mí no está siguiendo los mandamientos. Bueno, para poder tener un ejemplo más claro al respecto, vamos a hablar de Moisés, el personaje que hemos usado en estos 2 trimestres para la lección. Y es que si leemos en Éxodo 3, nos damos cuenta del llamamiento que le hace Dios a Moisés, mediante la zarza ardiente que estaba en el monte mientras Moisés pasteaba. Y cuando Moisés se acerca a esa zarza ardiente al ver, es de que Dios le pide y le da la misión para que él vaya a libertar a su pueblo de Egipto. Y entonces, ¿qué acaso no sería bonito que a día de hoy Dios nos dé un mensaje así de claro y así de puntual como lo hizo en aquel entonces? Bueno, podría ser, sería hermoso, pero tenemos que tomar en cuenta otros detalles de esta historia. Mira, cuando Dios le propone a Moisés que él sea libertador, Moisés se asombra y le pone algunas excusas como decir, no soy un buen orador, no puedo hablar con el faraón, y además, ¿sabes tú, Dios, de que yo tengo un pasado allá? Pero Dios le dice, no te preocupes, ellos te oirán, y es más, yo te daré garantías. Una de las garantías, la primera fue que él tomaría su vara, la lanzaría al piso y ésta se convertiría en una culebra. Pero, si mismo así no le hacían caso, entonces él lo único que debía hacer era poner su mano dentro de su ropa y al sacarla tendría lepra. Volverla a meter y al sacarla estaría de nuevo sana. Pero entonces, ¿qué pasa si no le volvían a creer así? Lo único que debía hacer era la tercera prueba de su gracia y era tomar un poco del agua del río y convertirla en sangre. Tú dirás, pero entonces, ¿quién en su sano juicio no habría creído al ver tantas maravillas? Pues el corazón se envileció, y si nosotros vemos más adelante en Éxodo 40, es de que vemos que Dios se presentó ante el pueblo en una columna de nube, y a lo mismo en una columna de fuego durante todo su trayecto. Pero estas columnas no estaban en constante movimiento haciendo que el pueblo camine día y día tras día. Simplemente que hubo días en que esta columna se quedó estática frente al tabernáculo y nadie podía pasar. Y hubo días en que ésta se levantaba y todos debían ir tras de ella. Ahora imagina la desesperación de muchos al ver que la nube seguía ahí durante más de una semana, más de un mes. Y tienes que considerar que muchos que salieron con Moisés no pudieron llegar a la tierra prometida como se esperaba. Y es ahí donde ellos demostraron una paciencia. Moisés demostró una gran paciencia para con el pueblo. Y ahí esperó y confió en Dios. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer con los mensajes y la voluntad divina que Dios tiene para nosotros. Dios no nos va a pedir que hagamos cosas que nosotros no podemos o que sale de nuestras manos. Como bien sabemos, Dios nos da dones. Entonces, si eres cocinero, por un ejemplo, eres cocinero, Él no te va a pedir que tú encuentres la cura al cáncer. No, Él va a pedir las cosas de acuerdo a lo que nosotros sabemos. Si hay algo que te gusta, eres bueno en eso ya que practicas. La práctica hace al maestro. Y esas cosas que te gustan es el camino perfecto
para tomar una decisión de cómo seguir la voluntad de Dios. Y esas son las muestras que Dios te da al darte esos diferentes dones. Podemos ver el canto, podemos ver un instrumento, la prédica, el audiovisual, tantas áreas que pueden ayudar a Dios. Y esa es la voluntad que nosotros debemos seguir. Pero tenemos que tener algo en cuenta. Nosotros debemos empezar primero por lo poco y después por lo mucho. Como bien dice en la Biblia, por lo poco sois fiel y en lo mucho te recompensaré. Y si podemos cumplir con las mínimas cosas como cumplir los mandamientos, obedecer a nuestros padres, limpiar las cosas que nos corresponden y demás cuestiones incluyendo la mayordomía, Dios nos va a dar muchas más aptitudes y nos va a dar muchos más cargos a su servicio y nos va a dar más señales de lo que Él quiere para nosotros. Ahora, nosotros decimos entonces, ¿cómo debemos empezar? Porque ya que nosotros deberíamos de empezar por lo que nos corresponde, pero ¿cómo es lo que nos corresponde? Para eso debemos ir a Marcos 10:17, que es una bonita historia de un hombre que se le acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le mira y le dice: guarda los mandamientos y síguelos. El joven le dice: pero maestro, eso he hecho toda mi vida. Entonces Jesús le dice: bien, entonces agarra todas tus riquezas y véndelas, da eso a los pobres y sígueme. Entonces ahí vemos que nosotros tenemos las respuestas muy cerca de nosotros. Lo único que nosotros debemos es seguir los mandamientos y seguir sus preceptos en lo poco, para que en lo mucho seamos recompensados. Empezar por investigar más, leer la Biblia, estudiar más los testimonios y nunca perder lo más importante, la comunión con Dios. Porque esa comunión nos va a ayudar y nos va a proteger en todo momento y nos va a dar la salida cuando nosotros tengamos ciertos problemas en la vida. Por esa razón es de que nunca debemos dejar de lado a Dios. Recordar lo que Dios le dijo a Moisés al momento de darle su misión. Le dijo: si yo soy contigo, nadie podrá estar en tu contra. Yo te cuidaré. Y esa misma promesa le hizo a Abraham: al que te bendijere le bendeciré y al que te maldijere le maldeciré. Entonces, hermanos, nunca olvidemos la comunión con Dios. Amén.